Hola, y ya estamos en Primera de Crónicas. A ver si nos cuentas si de repente creías de que Crónicas era la continuación cronológica de la historia del pueblo de Israel. La verdad es que mientras lees Primera de Crónicas te vas a dar cuenta que hay muchos datos puestos ahí, mucha historia puesto ahí, que ya fueron tocados de alguna manera en Samuel o en Reyes. Pero obviamente apunta a un público objetivo muy distinto y con un foco también bastante marcado. Y es que si nos recordamos, Segunda de Reyes termina con un hecho sumamente trágico. Termina hablando de un reino de Israel dividido en dos, como el reino del norte y el reino del sur. Y como el reino del norte es llevado en cautividad por los asirios y después el reino del sur o Judá también llevado en cautividad por Babilonia. Y fueron 70 años después que ellos regresan de esta cautividad y es ahí cuando se levanta estos registros llamado Crónicas. Por eso es que hay mucho consenso al saber de que el autor de Crónicas es Esdras, quien después también tiene su propio libro en la Biblia. Pero más allá de eso, realmente Crónicas nos marca una pauta muy especial. ¿Por qué? Porque el personaje principal de este libro es David. Pero antes de presentar a David, los primeros capítulos parecieran ser una lista interminable de nombres, una lista interminable de genealogía, como se llama. Pero a veces nos vemos tentados como a pasar de frente y decir, ok, este es el genealogía de tal y de tal y de tal. Y a veces queremos pasar de frente los capítulos. Pero realmente esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que Dios guarda un registro de cada nombre. Dios guarda un registro de tu nombre, guarda un registro del mío, o sea, somos parte de su historia y eso es bastante especial y eso es lo que también quería demostrar aquí el autor de Crónicas, de que toda esta lista de nombres que parecieran ser interminables y sin sentido, realmente cada uno es una pieza fundamental en la historia de Dios. Y de hecho el personaje principal es David, casi todo el libro está enfocado en David. Pero básicamente en el sueño de David de edificar una casa al Señor, de edificar un templo a Dios. Pero es bien interesante esta conversación entre Dios y David, porque era David diciéndole, hey, te quiero edificar una casa, pero Dios diciéndole, no, yo te voy a edificar una casa a ti. Y él diciendo, no, pero yo quiero edificarte una casa. No, yo edificaré una casa en el linaje de David. Esa era la promesa de Dios y está básicamente en el capítulo 17 de Primera de Crónicas, cómo es que nuevamente se hace énfasis en este pacto entre Dios y la descendencia de David. Y de hecho, si está todo centrado casi todo centrado en la historia de David, ustedes saben de que David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, pero el libro tampoco se guardan en los errores de David, también los muestra. Lo cual nos hace ver algo muy especial. Si Dios prometió en un pacto a David algo, Dios lo iba a cumplir. Y es así como nuevamente tenemos este registro claro de lo que Dios había prometido a David. Un descendiente que sería rey, y no solamente rey, sino que sería rey eterno, Dios mismo sentado en el trono. Y es así como toda la historia en Primera de Crónicas básicamente desarrolla dos grandes ideas: el templo y el arca, es decir, la presencia de Dios establecida como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta, Crónicas es un hermoso libro que nos muestra ese deseo íntimo de Dios de levantar un templo, de levantar una casa que nunca será destruida. Así que nos estamos viendo en el próximo video con Segunda de Crónicas.